Los países latinoamericanos han empezado a romper relaciones con Israel, y entonces la pregunta es obvia: ¿qué repercusiones va a tener esto, por ejemplo, con Brasil, país que ha empezado de todas maneras a meter presión sobre la administración de Benjamín Netanyahu? ¿Y por qué en esta parte del mundo se empieza a meter más presión sobre Israel? Vamos a comentarlo. Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel el 31 de octubre. Esto lo habíamos comentado. De hecho, Bolivia decía que ellos consideraban desproporcionada la ofensiva en Palestina. En este caso, algunos expertos ya están hablando de la repercusión, del impacto que puede tener estas decisiones. Por ejemplo, lo que dice Roberto Santana, historiador y profesor de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, es que la medida de retirar a los embajadores, tomada también por Colombia y Chile y más tarde por Honduras, representa una señal de protesta. El caso más extremo fue, de hecho, el de Bolivia, anunciado en una rueda de prensa por la propia ministra de la Presidencia, María Nela Prada, junto al viceministro de Exteriores, Freddy Mamani. Ahora, Bolivia, Colombia y Chile, además de estar en el mismo continente, están gobernados actualmente por políticos de izquierda, que, según dice Santana, serían pues más críticos con los ataques de Israel a Gaza. Y entonces la pregunta empieza a resonar: ¿qué es lo que va a hacer, por ejemplo, la administración brasileña? Pues primero debemos hablar del caso chileno, donde se está comentando que la decisión de Bolivia sobre la ruptura de las relaciones diplomáticas hizo también que se genere una posición más firme por parte de Colombia y de Chile, que han provocado obviamente a sus embajadores en esta retirada, que es el último paso antes de romper precisamente relaciones. También es importante entonces la política para Brasil, que condena ya lo ocurrido, incluyendo la posición personal del propio presidente Lula, que, utilizando sus redes sociales, así como a la prensa, ha dado a conocer su posición sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Y para muchos expertos, lo que se viene es una ruptura no solamente por parte del gobierno boliviano, sino de los otros países, tomando en cuenta la forma en la que está actuando Israel. Y entonces, lo que le quedaría a la administración de Luis Ignacio Lula da Silva sería también romper relaciones con Israel. De momento, no se ha dado un paso adicional en este tenso escenario, pero para muchos expertos, el panorama está servido. Se ha reunido Xi Jinping con el presidente estadounidense Joe Biden para hablar con respecto a cómo van a intentar lidiar con las asperezas entre ambos países. Y es que es obvio, ninguna de las dos potencias tiene pues algún tipo de beneficio llevándose mal con la otra, sobre todo porque son socios económicos y un divorcio entre ambos resulta imposible. Y es que sí, en este sentido acaba de salir al frente el presidente chino Xi Jinping a decir que bueno, él considera que China puede tener una relación beneficiosa con Estados Unidos pese a las diferencias. Es decir, que ya no van a volver a ser buenos amigos como lo fueron en el pasado, pero que se necesitan mutuamente. En este caso, de acuerdo con lo que dice el mandatario chino, Washington y Pekín pueden pues coexistir en paz y buscar una cooperación beneficiosa para todos, a pesar de que tienen incluso diferencias socioculturales. En ese sentido, entonces, Xi Jinping ha aseverado que espera un intercambio profundo de puntos de vista, así como alcanzar nuevos entendimientos con Estados Unidos en cuestiones estratégicas para la dirección de las relaciones entre China y Estados Unidos, y también en este caso habla pues de los principales problemas que afectan a la paz y en este caso el desarrollo mundial. Evidentemente estamos hablando de, por ejemplo, lo que está sucediendo con Taiwán. Ahora, lo que se comenta es que el propio Joe Biden ha subrayado que él valora las conversaciones con su homólogo chino y señaló que es primordial entenderse y claramente sin algún tipo de malentendidos. En este caso, él dice que no hay sustituto para las discusiones cara a cara. Al menos es lo que ha dicho Joe Biden al comenzar la reunión, al margen de la actual cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico, que se está celebrando en este momento en San Francisco, California. El mismo ha comentado que valora entonces la conversación porque cree que es primordial que tanto Estados Unidos como China se entiendan claramente de líder a líder, sin conceptos erróneos ni faltas de comunicación. Al menos esto es lo que ha apuntado el presidente de Estados Unidos. Y claro, llama la atención tomando en cuenta que no hace mucho salían noticias donde, por ejemplo, el propio Joe Biden le había señalado, lo había acusado de dictador a Xi Jinping, o en este caso había dicho que no tenía escrúpulos, que por ejemplo también el tema de el famoso globo espía, que al final sí era, pero después
no generó cierta tensión. De hecho, se canceló el viaje de Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, a territorio chino, y en este caso aparece entonces Joe Biden a decir que es mejor evitar malos entendidos. Lo único que se demuestra es que ninguna de las dos superpotencias de este momento pueden vivir sin el otro. El grupo bipartidista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos le acaba de enviar una carta al presidente Joe Biden y a la secretaria del Tesoro Janet Yellen para solicitarles información con respecto a la financiación digital de la organización palestina Hamas. Sí, entre los legisladores que suscribieron el pedido destaca, por ejemplo, el líder de la mayoría republicana de la Cámara Baja, Tom Emmer, y el propio presidente del Comité de Servicios Financieros, Patrick McHenry. En la carta se dice que escriben el día de hoy para plantear ciertas preocupaciones sobre Hamas, una organización terrorista designada por Estados Unidos, y su capacidad de utilizar activos digitales para, en este caso, financiar sus operaciones. Mientras el Congreso busca eliminar las vías de financiación del terrorismo para proteger tanto los intereses internos como externos de los aliados, se necesita un mayor contexto en torno a las operaciones de Hamas. Ahora, la carta empieza a citar informes de billetes digitales vinculados a Hamas que recibieron unos 41 millones de dólares entre agosto y junio del 2023. A su vez, billeteras vinculadas a la Yihad Islámica Palestina también recibieron aproximadamente unos 93 millones de dólares en el mismo periodo. Sin embargo, aún no está claro cuántos fondos siguen disponibles para dichos grupos después de que Israel se apoderara de algunos activos, y la carta busca pues esclarecer estos montos. Los legisladores también quieren conocer si Estados Unidos ha bloqueado o incautado alguno de los activos digitales y no digitales del grupo. La administración Biden puede solicitar entonces una sesión informativa clasificada si la respuesta a sus cartas no puede ser respondida públicamente, según dice la carta. Pero ¿por qué no se podría publicar quién le está pagando a Hamas? Para muchos, esto lo único que hace es despertar más suspicacias que otra cosa. Estados Unidos advierte que su capacidad para seguir apoyando a Ucrania está en peligro. Así como lo escuchan, esto lo ha comentado nada más y nada menos que el propio coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, John Kirby. Él dice que están teniendo pues que tomar decisiones difíciles en este momento sobre los paquetes de asistencia de ayuda que están brindando a Ucrania, y se están acercando al final de la cuerda. La capacidad de seguir apoyando a Ucrania está cada vez más en peligro, ha declarado Kirby durante una conferencia de prensa. De acuerdo con sus palabras, Washington no tiene otra alternativa que buscar fondos adicionales. En este caso, recordemos que ya el 10 de noviembre, la subsecretaria de prensa del propio Pentágono había declarado que el agotamiento de los fondos estadounidenses designados a Kiev fuerza recortes pues de la ayuda militar para el propio país. Ya el 14 de noviembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos había aprobado un proyecto de ley donde se comentaba pues la financiación del gobierno, pero sin asignar fondos para Ucrania o para Israel, lo cual entonces demuestra que el escenario es complicado, porque ambos países, tanto Ucrania como Israel, no estarían recibiendo la ayuda que necesitan. En el caso de Israel, muchos expertos consideran que tampoco es tan necesario el tema de los envíos de ayuda, porque se supone que incluso ha habido una respuesta desproporcionada a lo que se está viviendo en Palestina. Pero desde el punto de vista de Ucrania, que está frente a la Federación Rusa, pues evidentemente para muchos expertos ellos serían los principales damnificados o perjudicados, si cabe el término. De momento, lo que está esperando la comunidad internacional es ver si la puja que tiene el Partido Republicano con el Partido Demócrata termina finiquitando la tensa situación que se está viviendo entre Rusia y la propia administración de Ucrania, y si esto termina el conflicto de una vez por todas. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.